El trabajo de ellos no terminó ahí. Es cierto que han aprovechado muy bien su último día, pero la nota que le pone broche de oro a esta gran empresa de nuestros enviados es la de Mr. Chip. César Vivar conversó con el famoso periodista español Mr. Chip, el estadista más completo del deporte mundial, quien tiene alrededor de 2 millones de seguidores en Twitter y, entre otras cosas, conoceremos por qué le llaman Mr. Chip, por qué el apodo de Mr. Chip. Y además habla de las eliminatorias sudamericanas, qué opinión tiene de estas y, obviamente, de todas las eliminatorias en el mundo. Vamos mejor con esta interesantísima nota. Alexis, bienvenido al Perú. Te seguimos mucho por ahí, obviamente, en tus redes sociales. Y la primera pregunta, y tengo que hacerla porque si no me matan allá la gente que nos ve en XTV, ¿por qué Mr. Chip? Bueno, es un apodo que me puso Javier Ares. Bueno, primero, buenas a todos. Un saludo y encantado de estar con vosotros. Decía que es un apodo que me puso Javier Ares, que es el director del programa de radio en el que yo trabajo, de Radio Estadio, en Onda Cero. Bueno, yo publicaba artículos en el AS, artículos en el periódico de uno de los dos periódicos deportivos que hay en Madrid, y eran artículos de tipo estadístico, de datos, de curiosidades. Él los leía, le gustaron, me llamó para ver si yo me quería incorporar al programa, y el día que me hizo la entrevista para la radio y yo le comenté el tipo de cosas que hacía, pues bueno, él me dijo que era bueno que ese tipo de cosas las hiciera más que una persona, un personaje, ¿no? Y porque eran datos muy rebuscados, datos muy casi frikis incluso, ¿no? Entonces la forma de convertir a una persona en un personaje es con un apodo, y me dijo que él me iba a buscar un apodo y que ya me comentaría cuál era. Y eso fue un miércoles o un jueves. El mismo sábado ya estaba trabajando en el programa con ellos y me presentó como Mr. Chip sin haberme dicho antes cómo me iba a llamar. Así que yo lo que hice fue mirar para atrás, porque no sabía a quién se estaba refiriendo, ¿no? Y estaba refiriendo a mí, y de ahí viene el apodo, por un poco los chips, el ordenador, y de ahí viene un poco el tema. Cuando, confirmamos esta reunión, esta charla, me apetecía un poco hablar contigo de fútbol. ¿Cómo ves las eliminatorias sudamericanas? Nosotros siempre planteamos que son las más duras del mundo. ¿Así las ves tú? Es que para mí, siempre que hablo de las eliminatorias para la Copa del Mundo, siempre me salta mucha gente de Sudamérica. Cuando doy algún récord de alguna eliminatoria europea, siempre salta la gente de Sudamérica, muchísima gente, es denominador común, no hay tuit que no falla, ¿eh? O sea, pueden poner un tuit rápidamente y vienen un montón. Sí, ya, pero eso es en Europa, porque en Sudamérica son las eliminatorias más duras y tal. Yo en realidad tengo la sensación de que más que duras, porque para mí son duras las eliminatorias en todo el mundo, porque no son duras las eliminatorias en África, por ejemplo. En África ahora mismo, para quien no lo sepa, están en la última fase de clasificación para Rusia, hay 5 grupos, solo se clasifica el campeón de cada uno de esos grupos para Rusia, y por ejemplo en uno de los grupos está Nigeria, está Camerún y está Argelia, que son 3 selecciones top de África, y solo va a poder ir una, y ahí no hay ni repechaje ni nada, ¿no? Es más duro la eliminatoria de Sudamérica que eso. Es más dura la eliminatoria de Sudamérica que, por ejemplo, esta eliminatoria que le ha tocado a España y a Italia, que van a tener que luchar los dos por una plaza directa en el Mundial, y la otra te la vas a tener que jugar en una repesca que a lo mejor en esa repesca te puede tocar Holanda, o te puede tocar, bueno, no lo sé, te puede tocar Rusia o un país de esto. Por ejemplo, el camino del Mundial de Brasil, también España le tocó en un mismo grupo con Francia. Solamente una de las dos iba, la otra iba al repechaje, y en ese repechaje a Francia le tocó Ucrania, y en el partido de ida del repechaje perdió 2-0 en Kiev, es decir, estaba prácticamente fuera del Mundial. Luego en el partido de vuelta remontó, ganó 3-0 en el Parque de los Príncipes, en el Saint-Denis, y pasó al Mundial. Pero claro, decir, son las más duras. Para mí son las más entretenidas. Son las más entretenidas, me divierto muchísimo. El fútbol se vive con muchísima pasión en Sudamérica, pero no olvidemos que en Sudamérica hay 10 países, 10 selecciones, y de esas 10 selecciones, por ejemplo, en el último Mundial, 6 fueron al Mundial. Hay 2 que prácticamente no van nunca, que son Venezuela y Bolivia. Podemos incluso meter a Perú, que desde el Mundial 82 tampoco ha vuelto a ir a un Mundial. Entonces, al final, de los 10 participantes,
las plazas se las reparten, en los últimos 30 años se las han repartido entre 7 equipos y de esos 7 van 5. Es decir, claro, que son las maduras cuando más de la mitad va al Mundial y hay 2 que prácticamente, 2 o 3 que no van prácticamente nunca, pues no sé yo cómo calificarlo de más duro o no. De lo que no tengo ninguna duda es de que son las más apasionantes, son las que el fútbol se vive, bueno, pues de una forma más tremenda, ¿no? Porque cada partido es la misma vida. En CONCACAF al final van 3 más un repechaje al Mundial, y prácticamente México y Estados Unidos están siempre, es decir, todo el resto de la confederación, estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de Panamá, estoy hablando de Honduras, estoy hablando, ahora que se está metiendo también, se está jugando el hexagonal, está Trinidad y Tobago, Jamaica, todas esas solo van una, porque las otras 2 plazas son de México y Estados Unidos. Realmente es todo un continente compitiendo por una plaza y media, y la otra es con una repesca que en este año la repesca va a tocar contra un rival más complicado de lo normal, va a tocar contra un rival de Asia, y es posible que de CONCACAF solamente vayan 3. Entonces, aunque el nivel de la confederación sea inferior, que yo creo que eso es a lo que se refiere la gente cuando habla de eliminatorias maduras, es evidente que el nivel medio de Sudamérica está por encima del nivel medio del resto de confederaciones, pero dentro de cada confederación la clasificación para el Mundial es muy complicada, es realmente difícil, y hay países que llevan... Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de un país con una tradición futbolera enorme, como es Guatemala. Guatemala tiene una tradición de futbolistas tremenda y jamás ha ido a un mundial. Eso denota un poco que en cada uno en su continente lo tiene muy complicado. Y en Europa, sin ir más lejos, me estoy acordando ahora de mundiales en Inglaterra. Me estoy acordando, por ejemplo, el mundial del año 94 no estuvo Inglaterra. En el Mundial del año 94 tampoco estuvo Francia, que tampoco estuvo ni siquiera en el del 90. Francia se perdió 2 mundiales seguidos y luego volvió con el 98 para ganarlo, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más abierto y no estar tan obcecado y disfrutarlas todas, ¿no? Porque además, ¿por qué hay que elegir Sudamérica, Europa? Si es que los tenemos en la tele, las podemos ver todas y disfrutarlas tranquilamente. Realmente tener este tipo de notas, trabajar de esta forma la información, hace que podamos ofrecer a ustedes una idea diferente de lo que es mantener el entretenimiento en un programa deportivo, porque son realmente notas muy entretenidas. Tener a Mr. Chip es todo un lujo y había que sacarle el jugo, así es que César Vivar lo hizo, y el mejor programador estadístico del mundo habló de la Champions, y a continuación lo que viene en la segunda parte de esta muy buena entrevista. Y ahí tienes un campeón, un candidato, la pegada del Madrid o la defensa férrea que tiene esta Juve que ha sorprendido. Hombre, yo creo que si miras jugador por jugador, fondo de armario, yo creo que el Madrid es superior a la Juventus. Para mí el Madrid es el mejor equipo de Europa ahora mismo, el mejor equipo del mundo. No tengo ninguna duda al respecto, de una plantilla espectacular. Lo que pasa es que luego en el fútbol... recuerdo, por ejemplo, hablando de un Madrid-Juventus, recuerdo la final del año 98 en Ámsterdam, donde la situación era un poco la contraria. La Juve llegaba con una racha extraordinaria. Creo que en toda la temporada solamente había perdido 5 o 6 partidos. Era clara favorita para aquella final. El Madrid iba un poco casi como cordero degollado. Llevaba 30 años sin ganar la Copa de Europa. La última que había ganado en el 66. 32 años llevaba sin ganar la Champions, la Copa de Europa. Y la sensación era que la Juve era muy favorita, ¿no? Sin embargo, aquel día pues el Madrid se llevó el partido. A mí hay una cosa aparte de la calidad, insisto, si están los dos al 100%, si los dos juegan a su 100%, creo que debe ganar el Madrid. Pues hay una componente que no tiene que ver con el fútbol, que es una componente más cabalística que otra cosa. A mí las cábalas me dan un poquito de respeto, y el Madrid desde la final del año 81, que la perdió contra el Liverpool, ha jugado 5 finales de la Copa de Europa y las ha ganado las 5. Jugó en el año 98, esta que hablábamos con la Juventus, luego en el año 2000 jugó contra el Valencia en Saint-Denis y ganó también. En el año 2002 en Glasgow jugó contra el Leverkusen, también la ganó, y las 2 últimas que jugó contra el Atlético de Madrid también las ha ganado. 5 de 5 seguidas. Y la Juve, sin embargo,
La Juve le gana una final de la Champions al Ajax en el año 96 y luego en el 97 pierde con el Dortmund en Múnich. En el 98 pierde con el Madrid en Ámsterdam. En el 2003 creo que pierde con el Milan por penaltis y hace 2 años pierde con el Barça. Es decir, el Madrid viene de 5 finales seguidas ganadas y la Juve viene de 4 finales seguidas perdidas. Insisto, esas rachas se tienen que romper en algún momento. O sea, no puedes estar ganando finales de la Copa Europa siempre y no puedes estar perdiéndolas siempre, sobre todo un equipo tan grande como la Juve. Entonces, a mí buen dato para apostar, ¿eh? Me da muchísimo miedo ese dato. Miedo digo porque yo como español quiero que la gane obviamente el Real Madrid, y si el que se clasificara fuera el Atlético de Madrid también querría que la ganara por encima de la Juventus, aunque respeto muchísimo a la Juve, ¿eh? Pero me da mucho respeto. Llevo muchos años seguidos viendo finales de equipos españoles y las ganan siempre, muchos seguidos, y yo creo que en algún momento esa racha se tiene que romper. Esperemos que no sea ahora, pero ahí está el dato. También hay un dato curioso, y es que cada 7 años, desde el año 89, cada 7 años un equipo italiano gana la Champions. En el año 89 la ganó el Milan, en el 96 la ganó la Juventus, 7 años después, en el 2003, la volvió a ganar el Milan, en 2010 la ganó el Inter en el Bernabéu y ahora es 2017. O sea que por ahí también les toca. Insisto, no tiene nada que ver con el fútbol, son cosas cabalísticas, pero que a mí me causan mucho respeto. Y llaman mucho la atención, ¿eh? Sí. Qué buen dato, ¿no? O sea que le podría tocar este año 2017 a la Juventus. Alexis Martín Tamayo, más conocido como Mr. Chip, estuvo con nosotros, pero ya está viajando de retorno a Lima. César Vidal y también la gringa Joana Boloña estarán aquí. Y mañana, con César Vidal presente en el programa, estaremos presentando una tercera parte de esta nota interesantísima al gran Mr. Chip. Así es que no deben perderse también el programa de mañana, que va a estar sensacional. Y ya con César Vidal, que nos traerá seguramente muchas historias que contarnos de este periplo que fue largo, pero que además fue muy productivo, porque ustedes han disfrutado de muchas informaciones.